Desde siempre, Estados Unidos se consideró una fortaleza invencible, un gigante imparable que nada podría tocar, pero ahora algo está cambiando bajo sus pies. Mientras las aguas avanzan sin freno, la oscuridad devora ciudades enteras y el pánico se extiende como una plaga invisible, hay una pregunta que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. ¿Y si lo que está pasando no es solo clima, sino una señal? Los antiguos textos sagrados advierten que cuando una sociedad da la espalda a los valores divinos y establece normas que desafían el equilibrio moral del universo, la propia naturaleza comienza a rebelarse. En este material vas a entender por qué este país se encuentra en el epicentro de todo lo que está ocurriendo, cuáles son esas profecías milenarias que describen exactamente este tipo de corrección divina y por qué hay quienes aseguran que la nación está recibiendo las consecuencias directas de sus propias elecciones. No te vayas antes de que termine, porque cuando conectas todos los puntos ya nada parece accidental. Mientras esto sucede, en el sur y en el corazón del territorio, esas carreteras que antes representaban libertad y progreso, ahora son cementerios de metal cubiertos por una capa mortal de hielo. Vehículos y camiones gigantes quedaron congelados en el tiempo, con personas encerradas durante jornadas enteras sin salida posible ni esperanza cercana de ser liberadas. Más al norte, nevadas apocalípticas han borrado del mapa ciudades completas, destruyendo cada estructura que la civilización moderna había levantado creyendo tener el control total. Mientras leía muchos comentarios pidiendo oración, preparación y protección para las familias, una cosa quedó clara para mí. Las personas no solo están asustadas por lo que está sucediendo, están tratando de entender cómo mantenerse firmes sin perderse en medio de tantas voces, interpretaciones e informaciones contradictorias. Fue exactamente por eso que creé el libro digital Cómo proteger tu fe y tu familia en medio de la confusión espiritual que ya estamos viviendo hoy. No nació como teoría ni como respuesta rápida, sino como una forma de organizar aquello que mucha gente siente y no logra estructurar por sí sola. Aquí en el video puedo mostrar las señales, los patrones y las conexiones, pero existen decisiones diarias, conversaciones dentro del hogar y actitudes prácticas que no caben en un contenido público como este. El material existe para ayudar a quien ya entendió que no basta con reaccionar emocionalmente, es necesario caminar con dirección. El acceso está en el primer comentario fijado. No es para todo el mundo, es para quien siente responsabilidad por su propia fe y por quienes caminan a su lado. Si tiene sentido para ti, ve hasta allá, lee con atención y después vuelve aquí. Escribe amén en los comentarios, no como palabra vacía, sino como señal consciente de compromiso con aquello que decidiste proteger. Por eso el terror se ha instalado en el alma de millones. No es miedo a una sola catástrofe aislada, es el horror de ver cómo todo colapsa al mismo tiempo, como si una mano invisible hubiera decidido que este era el momento exacto. Las escrituras anunciaron con claridad meridiana que en los días finales la tierra se sacudiría sin control, los cielos mostrarían transformaciones imposibles de ignorar y el miedo entraría tan hondo en los corazones que muchos caerían vencidos por el pánico de lo que se avecina. La verdadera pregunta ya no es si hay señales, es si estamos lo bastante conscientes, atentos y despojados de soberbia como para verlas cuando nos golpean en la cara. Antes de que sigas recorriendo este mensaje que puede cambiar tu forma de ver el mundo, te pido que escribas una oración genuina en los comentarios. Una tormenta brutal está descargando toda su furia sobre el este del país en este mismo segundo. No es algo que esté formándose a lo lejos, ni una amenaza que todavía no llegó. Ya está aquí, desatada y sin control. Un ciclón bomba que se intensifica a velocidad desconcertante se ha materializado justo frente al Atlántico Medio, arrojando vientos de potencia extrema y lluvias devastadoras sobre comunidades vulnerables en Carolina del Norte, Carolina del Sur, las islas exteriores y sectores de Virginia que jamás habían conocido esta clase de destrucción. El Atlántico está entrando tierra adentro como si tuviera intención propia. Los ríos explotan hacia arriba con una rapidez aterradora, mientras las aguas se expanden tragándose zonas que nunca fueron construidas para resistir esta clase de presión extrema. Para miles de familias que viven cerca de la costa, esta tormenta convirtió la vida normal en un escenario dominado por la incertidumbre absoluta y un miedo que crece sin parar. Las calles de pueblos completos se inundaron en cuestión de horas, volviéndose torrentes incontrolables. Las rutas costeras que conectaban comunidades literalmente desaparecen bajo el agua que avanza sin freno.
Las líneas de electricidad caen una tras otra, mientras el viento y la lluvia actúan como cómplices de destrucción, apagando barrios enteros y dejándolos sumidos en la negrura total. Las rutas marítimas fueron suspendidas sin fecha de regreso, los puertos cerraron de emergencia y moverse por la costa se volvió mortalmente peligroso cuando no directamente imposible. Casas que sobrevivieron huracanes históricos ahora vuelven a enfrentar la furia del clima, debilitadas por años de erosión constante y tormentas que nunca dejaron de regresar, dejando heridas permanentes en todo lo construido. Esto no es solo agua cayendo del cielo, es una tormenta que empuja con fuerza descomunal contra sistemas que ya estaban operando al borde del colapso. Las viviendas de la costa no se derrumban por un golpe instantáneo, sino por la tensión acumulada que finalmente alcanzó su punto de quiebre. Los negocios cierran sin fecha de reapertura, mientras el agua empuja por las calles y los drenajes colapsan hasta que el agua comienza a brotar desde abajo. Los equipos de rescate trabajan sin descanso, sin pausas, mientras las familias esperan en casas oscuras y heladas, viendo cómo el agua sube más y más con cada hora que pasa, preguntándose si verán el amanecer en sus propios techos. Pero mientras la tormenta física ruge afuera, algo diferente se vuelve peligrosamente silencioso adentro. Muchos revisan mapas de radar sin parar, actualizan pronósticos obsesivamente y se enfurecen por la interrupción de sus rutinas, pero casi nadie se pregunta por qué tormentas así regresan cada vez con mayor frecuencia. La fe ciega en la tecnología ha borrado por completo la humildad espiritual ante fuerzas que claramente nos superan. La preparación física ha sustituido completamente a la oración sincera. Incluso con el mar rugiendo a sus puertas, muchos corazones permanecen inmóviles, duros, sin el menor rastro de arrepentimiento o búsqueda espiritual. Las Escrituras advirtieron con exactitud milimétrica sobre momentos como este. En Lucas capítulo 21, versículo 25, Jesús habló sin rodeos sobre la angustia que caería sobre las naciones por el rugido del mar y las olas, dibujando una imagen profética no de una sola tormenta, sino de presión creciente acompañada de miedo que se multiplica. El profeta Ageo declara en su segundo libro que Dios sacudirá los cielos, la tierra, el mar y lo seco, no para destruir sin razón, sino para despertar a quienes se volvieron peligrosamente cómodos olvidando de quién dependen realmente. Nahum nos recuerda con palabras contundentes que el Señor tiene su camino en el viento y la tormenta, y que hasta las nubes obedecen sus órdenes. Esta tormenta no solo está inundando costas físicamente, está exponiendo algo mucho más profundo, la erosión espiritual que ha carcomido los cimientos de esta nación. Mientras el control humano se escurre entre los dedos, la ilusión de autonomía se deshace capa por capa y el orgullo queda desnudo en toda su fragilidad. La tormenta no pidió permiso. Se formó siguiendo leyes establecidas por el Creador, se fortaleció sin detenerse y avanzó con propósito, exactamente como la advertencia divina siempre llega antes del juicio. Mientras la lluvia sigue cayendo y las aguas siguen subiendo, la pregunta que flota en el aire es esta: ¿se volverán los corazones hacia Dios mientras aún hay tiempo para arrepentirse? ¿O permanecerán endurecidos hasta que algo aún más terrible venga después? Si este mensaje está resonando en tu interior ahora mismo, demuéstralo dando me gusta, comparte tus reflexiones más sinceras en los comentarios y suscríbete para mantenerte completamente informado mientras estos eventos proféticos siguen desenvolviéndose ante nuestros ojos en tiempo real. A principios de este año, un tramo extenso de la Interestatal 20 hacia el oeste, cerca de Rustin en Luisiana, se convirtió en algo que nadie habría imaginado ni en sus peores pesadillas. Un lugar donde el movimiento simplemente dejó de existir. La lluvia helada y el aguanieve fueron recubriendo el pavimento sin piedad, transformando una de las autopistas más importantes de toda la región en una plancha de hielo sólido. El tráfico fue frenando poco a poco hasta quedar totalmente paralizado. Lo que debía ser un viaje normal de vuelta a casa se transformó en horas de inmovilidad que luego se convirtieron en un día completo atrapados sin poder moverse ni un centímetro. Casi 65 kilómetros de vehículos congelados sobre el hielo traicionero. Autos y camiones gigantes bloqueados exactamente donde estaban cuando el hielo los alcanzó, con los motores encendidos al principio para mantener calor, pero luego apagándose inevitable a medida que el combustible se agotaba. Los conductores quedaron encerrados sin calefacción, sin comida, sin agua, viendo cómo la temperatura bajaba más y más, mientras la noche caía como un manto helado de desesperación. Las familias permanecían envueltas en abrigos y mantas completamente insuficientes contra el frío que penetraba hasta los huesos.
El miedo crecía silenciosamente, no tanto por un impacto inmediato, sino por la incertidumbre absoluta de no saber cuándo terminaría. Los camiones pesados comenzaron a deslizarse sin control en las pendencias cubiertas de hielo, bloqueando todos los carriles y sellando cualquier posibilidad de escape para los miles de vehículos atrapados detrás. Los equipos de emergencia intentaron responder, pero el hielo que se reformaba constantemente borraba horas de trabajo en minutos. Las grúas de rescate no podían siquiera llegar. El progreso logrado con inmenso esfuerzo era deshecho una y otra vez por las condiciones despiadadas. Algunos conductores desesperados reportaron haber visto patrullas pasar sin poder ofrecer ayuda alguna. Muchos se sintieron completamente abandonados, no solo por las autoridades que deberían protegerlos, sino por los mismos sistemas en los que habían confiado ciegamente para mantenerlos seguros siempre. A medida que las horas se alargaban, convirtiéndose en una eternidad de sufrimiento, algo más se volvió dolorosamente claro. La frustración comenzó a reemplazar la compasión entre los atrapados. La ira desplazó la paciencia que habían mostrado al principio. Voces gritaron hacia la oscuridad exigiendo calor, exigiendo respuestas, exigiendo rescate inmediato. Pero algo revelador sucedió. Muy pocas voces se elevaron hacia arriba en oración sincera, buscando intervención divina. La autopista congelada se volvió un espejo perfecto reflejando el verdadero estado del corazón humano contemporáneo. Atestado de personas pero espiritualmente vacío, frío física y espiritualmente. Ansioso por soluciones terrenales pero sin dirección espiritual real. Las Escrituras nos advierten con absoluta claridad que cuando las personas depositan su confianza en la velocidad, el poder humano y la tecnología en lugar de Dios, la quietud misma se convierte en juicio divino. En Éxodo capítulo 14, Dios detuvo a una nación entera transformando lo que parecía un camino hacia adelante en miedo paralizante y forzando a los corazones a confrontar dónde realmente descansaba su confianza última. Proverbios capítulo 1, versículo 27 habla sobre la calamidad que llega como tormenta repentina, trayendo angustia a quienes ignoraron sistemáticamente la sabiduría divina ofrecida repetidamente. Isaías, en su capítulo 43, nos recuerda que Dios hace camino donde ninguno parece posible. Sin embargo, las Escrituras también muestran que cuando los corazones se alejan deliberadamente de Dios, el camino puede cerrarse sin advertencia, dejando a las personas sin opciones de escape. La pregunta inquietante que este momento deja es esta: cuando Dios detiene literalmente el camino bajo nuestras ruedas, ¿está advirtiéndonos que nuestros corazones ya habían dejado de escuchar espiritualmente mucho antes de que nuestros cuerpos se detuvieran? Permanezcan conmigo mientras continuamos examinando las señales que se despliegan por toda la nación. Una tormenta de nieve repentina y absolutamente devastadora golpeó el centro del Medio Oeste con el impacto más severo reportado a través del este de Missouri, el sur de Illinois y el oeste de Indiana, convirtiendo pueblos completos en trampas congeladas en cuestión de minutos sin dar tiempo para preparación alguna. Lo que había sido una tarde invernal ordinaria y aparentemente tranquila se transformó rápidamente en una situación que amenazaba directamente la vida de miles cuando un poderoso frente de nieve atravesó la región como un martillo. Invisible, colapsando la visibilidad hasta llevarla literalmente a cero y recubriendo vecindarios completos con una capa de hielo traicionero e invisible. En ciudades y comunidades rurales alrededor de San Luis, Effingham y Terre Haute, los residentes observaron con horror creciente cómo el mundo entero desaparecía detrás de un muro blanco impenetrable. La nieve caía con tal densidad que edificios completos se desvanecían como si nunca hubieran existido. El viento arrastraba el hielo con tal fuerza que selló puertas completamente cerradas, atrapando a personas en sus propios hogares. Las líneas eléctricas fallaron bajo el peso del hielo, sumergiendo viviendas en oscuridad absoluta, mientras las temperaturas descendían bruscamente a niveles peligrosamente bajos. Personas que habían salido apenas momentos antes se vieron obligadas a buscar refugio donde quiera que estuvieran, dándose cuenta demasiado tarde de que esta tormenta había llegado sin advertencia meteorológica previa. Los servicios de emergencia en toda la región se vieron abrumados casi de inmediato. La nieve se acumulaba más rápido de lo que las máquinas quitanieves podían operar. El viento borraba las huellas tan pronto como se creaban, haciendo que el trabajo de despeje pareciera inútil. Los sistemas de comunicación comenzaron a fallar a medida que el servicio celular se debilitaba y el internet se caía por completo en áreas extensas. Las familias permanecían dentro de sus hogares, que se congelaban rápidamente, racionando cuidadosamente el calor que les quedaba, escuchando cómo la tormenta golpeaba violentamente las paredes y ventanas, sin estar seguras de cuándo las condiciones mejorarían o si la ayuda podría alcanzarlos a tiempo antes de que fuera demasiado tarde.
Lo que hizo que esta tormenta de nieve fuera especialmente perturbadora no fue su duración, sino su inmediatez absoluta y su llegada sin previo aviso. No hubo acumulación larga y gradual de condiciones adversas, no hubo transición suave. En un momento la vida continuaba con normalidad. Al momento siguiente, comunidades enteras estaban completamente inmovilizadas, sin posibilidad de movimiento. La confianza en los pronósticos meteorológicos modernos, en la infraestructura supuestamente robusta y en la tecnología avanzada se evaporó con la misma rapidez que desapareció la visibilidad. Las personas se dieron cuenta de manera súbita y aterradora de cuán frágil es realmente el control que creemos tener sobre nuestro entorno. Cuando la naturaleza cambia sin advertencia, toda nuestra sensación de seguridad se desmorona instantáneamente. En el silencio profundo que siguió al shock inicial, algo más profundo y más inquietante comenzó a emerger para quienes eran capaces de ver más allá de lo superficial. El miedo se elevó con mucha mayor rapidez que las oraciones hacia el cielo. Muchos buscaron desesperadamente actualizaciones de noticias, señales de televisión y explicaciones científicas. Pero muy pocos buscaron en sus propios corazones respuestas espirituales. La dependencia en sistemas creados por el hombre había reemplazado completamente la dependencia en Dios Todopoderoso. Y cuando esos sistemas fallaron de manera espectacular, el pánico llenó el vacío que quedó. Las Escrituras advirtieron que momentos exactamente como estos llegarían súbitamente sin previo aviso. Proverbios capítulo 29 habla sobre la calamidad que llega sin remedio posible cuando las advertencias han sido ignoradas durante demasiado tiempo. Lucas capítulo 21 describe la angustia entre las naciones con personas desfalleciendo literalmente de miedo a medida que los poderes de los cielos son sacudidos violentamente. Isaías capítulo 24 declara que la tierra se tambalea bajo el peso de la rebelión humana acumulada, dejando de comportarse como se esperaría normalmente. Esto no fue simplemente una tormenta meteorológica más que podemos explicar con ciencia atmosférica. Fue una confrontación directa con nuestra propia vulnerabilidad como seres humanos. Un recordatorio severo de que la seguridad puede desvanecerse instantáneamente en un abrir y cerrar de ojos y que los cimientos sobre los cuales construimos nuestras vidas realmente importan cuando la advertencia llega sin previo aviso. Si regiones enteras pueden ser congeladas sin advertencia adecuada, ¿qué sucederá cuando corazones que no están preparados para encontrarse con Dios se enfrenten a una tormenta espiritual destinada a despertarlos de su sueño espiritual? Permanezcan conmigo porque las señales que se están desplegando por toda la nación no están aisladas unas de otras, y lo que viene a continuación puede revelar por qué estas advertencias están llegando sin pausa una tras otra en rápida sucesión. Un corredor de tormentas que se movía con extraordinaria rapidez penetró en la región del Pacífico Noroeste, trayendo precipitaciones intensas hacia el oeste de Oregón en una época del año cuando el suelo generalmente está estable y preparado para absorber la humedad invernal. En lugar de la lluvia invernal lenta y constante que normalmente caracteriza la región, el agua llegó en ráfagas repentinas y violentas, abrumando completamente vecindarios que no habían experimentado inundaciones en muchos años. Las calles que normalmente drenaban el agua sin problemas se llenaron con una rapidez alarmante, dejando a los residentes con muy poco tiempo para reaccionar o tomar medidas de protección. Las inundaciones repentinas se apoderaron de comunidades ubicadas en zonas bajas cerca de Portland, Salem y Eugene, convirtiendo rutas familiares y transitadas diariamente en ríos caudalosos en cuestión de minutos. Los pasos a desnivel se llenaron primero de agua, atrapando vehículos dentro de ellos y cortando completamente el acceso para que los equipos de emergencia pudieran llegar a ayudar. Los sistemas de drenaje que fueron diseñados específicamente para manejar la escorrentía gradual fallaron estrepitosamente bajo la presión súbita del volumen de agua. El agua retrocedió, surgió hacia los costados de maneras impredecibles y se derramó en áreas que nunca fueron consideradas susceptibles de inundarse durante el invierno. Lo que hizo que este evento fuera especialmente peligroso fue su superposición con otros eventos climáticos extremos. La lluvia intensa golpeó mientras regiones cercanas estaban lidiando simultáneamente con carreteras cubiertas de hielo y condiciones de tormenta de nieve. Los sistemas que fueron diseñados para operar de manera separada se vieron forzados a funcionar todos al mismo tiempo, creando una